¿Cómo te va, Marcelo? Buenos días. Gracias por atendernos. Damián, contanos cómo están a esta hora de la mañana. No sé qué hora es en Bolivia en este momento, acá son 8 menos cuarto. ¿Cómo están las cosas empezando el día? Sí, aquí es una hora menos, son las 7 menos cuarto. Aquí en Santa Cruz de la Sierra, que es donde me encuentro, la situación es de tranquilidad. Es la ciudad, el departamento que más se ha opuesto a Evo Morales, así que hace más de 20 días que estamos con la ciudad bloqueada. No sé si esta información había llegado a Buenos Aires, pero aquí más o menos el martes, miércoles siguiente a la elección, los vecinos comenzaron a cortar las calles con palos, con neumáticos, se reunían en las esquinas, por lo tanto uno no se puede movilizar prácticamente por la ciudad, salvo como si fuera la imagen de un Pac-Man, ¿no? Para que se den una idea, uno va esquivando todos los bloqueos y los supermercados se abren solamente hasta las 12 del mediodía. Y Así esos que para hacer bloqueos, las compras uno tiene que... perdón, ¿Cómo? Damián, esos bloqueos son bloqueos a favor o en contra de Morales. No, en contra de En Morales, contra de en contra de Morales. Morales. Acá, históricamente, el departamento de Santa Cruz de la Sierra también ha tenido la mayor cantidad de población en contra del gobierno. Así que muy rápidamente se organizaron para cortar todas las calles y llevamos más de 20 días de bloqueo. Bueno, contanos cómo sigue la cuestión desde el punto de vista, digamos, institucional a partir del día de hoy. Desde el punto de vista institucional estamos esperando qué ocurre, ¿no?, en la Asamblea Plurinacional, que es allí donde se tiene que justamente aceptar la carta de renuncia de Evo Morales y permitirle que asuma la senadora del Beni, Jeanine Áñez. Aquí hay muchas especulaciones. Uno cree que ya habiendo salido Evo del país debería ser todo más simple, ¿no? Pero uno de los puntos es incluso si se alcanzará el quórum. La Asamblea tiene 130 diputados y 36 senadores y uno escuchaba en el día de ayer a Carlos Mesa pidiendo por favor las garantías para los legisladores del MAS para que puedan ir y votar, ¿no? Recordemos que en la elección anterior Evo Morales había sacado más del 60% de los votos y de este modo gozaba de la mayoría de los 2/3. Justamente esos 2/3 eran los que habría perdido con esta nueva elección. Así que hay muchas especulaciones. Uno creería que la salida de Evo del país debería permitir una salida institucional, pero creo que también el rol que ha jugado Camacho, ¿no? Escribiendo continuamente en su Twitter o haciendo circular videos de que se van a castigar a los funcionarios, legisladores del MAS, eso genera cierta incertidumbre. Uno Claro. lo que espera es que la posición más moderada de Carlos Mesa pueda confluir en un diálogo con los sectores del MAS. Y la senadora opositora Jeanine Áñez, ¿a qué sector político pertenece? ¿Al de Camacho o al de el señor Mesa? Ella pertenece a Unidad Demócrata. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que el liderazgo de Camacho es un liderazgo muy difícil de explicar porque Claro, justamente claro. él no es un político, ¿no? Él es el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que es una organización que reúne a las fuerzas vivas de los sectores empresarios de la sociedad y que ha crecido en este último tiempo, ¿no? Uno aquí en Santa Cruz de la Sierra, uno lo ve creciendo, lo va viendo crecer hace aproximadamente 3 meses. Recordemos que con los incendios que aquí fueron en la Chiquitanía, que está dentro del departamento de Santa Cruz, hubo mucha movilización, una agenda a favor, ¿no?, del tema climático, ambiental, y allí de repente organiza Camacho un cabildo, que un cabildo acá se lo llama una manifestación de personas, generalmente en la plaza o en el Cristo, son 2 lugares centrales, y allí comienza a crecer este liderazgo, que ni bien ocurre todo el conflicto el día de las elecciones, cobra un crecimiento enorme. Y hay algo muy importante, tener en cuenta esto de la geopolítica boliviana, ¿no? Aquí en el oriente, que son las tierras bajas de 500 metros sobre el nivel del mar y donde las personas son más mestizas, más blancas, él logró desde aquí construir un liderazgo que llegó al occidente, es decir, el altiplano con mayoría quechua aymara. Este liderazgo no viene de la política, no viene de los partidos políticos, incluso él justamente renegó de los políticos en varios momentos. Entonces, por lo tanto, esta senadora no responde a su sector, pero sí hoy podemos dividir entre sectores más radicales o sectores más moderados de la oposición. Ahora, este señor Camacho, Damián, es un tipo, digamos, parecido o inclusive aún más radicalizado que el propio Bolsonaro, ¿no? Es un hombre muy extremista, ¿no?
Sí, creo que hay algo que vengo señalando en las entrevistas, es el tema de su fuerte retórica con el uso de la religión. Claro. Uno puede ver protestas aquí en Santa Cruz en los cuales él hace arrodillar a las personas y los hace rezar para que se solucione el conflicto, todo el tiempo con la Biblia no abajo del brazo, invocando permanentemente a Dios. Y el problema es que te divide, ¿no? Entre buenos y malos, entre católicos y anticatólicos, ¿no? Entonces ahí ya como decimos, ya te empioja el debate político. Claro. Esto me parece a mí muy peligroso y creo que es lo que no ha permitido que haya un debate o una negociación política que uno sí creía que Mesa lo podía lograr. Bueno, no sucedió. Se empoderó la figura de Camacho y los sectores radicales y se fueron licuando, fueron perdiendo peso los sectores moderados. Claro. Contanos, Damián, cómo está la ciudad de La Paz esta mañana o cómo estuvo anoche inclusive. Sí, yo hoy me levanté y empecé a buscar un poco en los medios de información y la verdad que la información es, te diría, prácticamente nula. Recordemos que ayer por la tarde comenzaron a descender lo que se denominan los ponchos rojos. Los ponchos rojos son como una especie de, para buscar una palabra, ¿no?, de policía indígena, que son del altiplano, son mayoritariamente aymaras. Usan esos ponchos, ¿no?, colorados, que es lo que le da el nombre de ponchos rojos, y uno podía ver imágenes desde el alto bajando hacia La Paz al grito de "ahora sí guerra civil". A ver, para tener un poco la idea de La Paz, ¿no? La Paz es como una especie de embudo y el alto es como si fuera el conurbano de La Paz. La Paz está a 3.500 metros sobre el nivel del mar y el alto está a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y recordemos que en 2003, cuando Gonzalo Sánchez Lozada se va del país después de dejar 80 muertos, el alto fue el lugar donde hubo toda esta resistencia y donde hubo todos estos bloqueos, ¿no?, que pusieron fin a ese gobierno. La verdad que las imágenes eran muy fuertes, uno los ve bajando. A continuación lo que se supo es que la policía decía que había sido rebasada y pedía la ayuda de las Fuerzas Armadas. En ese contexto había un tuit de Camacho pidiéndole a las Fuerzas Armadas que hiciera un gesto patriótico, y a los minutos más tarde las Fuerzas Armadas dicen que van a salir para ayudar a la policía, ¿no?, y poder contener. Hasta este momento estoy intentando buscar información, no hay demasiada información y bueno, habrá que ver qué circula por otros canales informales, pero se temía que pudiera haber un gran enfrentamiento como lo hubo en 2003. A priori, según la información que estoy manejando, no habría habido choques tan fuertes como en ese momento, pero bueno, hay que esperar la información. Damián, ¿qué se sabe en Bolivia, si es que se sabe algo, del papel que jugó el presidente electo argentino, Alberto Fernández, en la salida de Morales del país hacia México? Sí, acá particularmente no hay demasiada información al respecto. Yo lo que sí te podría decir es el tema de los espacios aéreos, ¿no? Eso es algo que aquí se está comentando porque finalmente el avión vino desde Perú. Y se suponía que tenía que hacer el camino inverso, ¿no?, desde Bolivia a Perú y de Perú a México. Y bueno, hubo algo que todavía no está en información que impidió eso. Entonces el avión fue hacia Paraguay y de Paraguay salió rumbo a México. Aquí, para serte sincero, el rol de Alberto Fernández no se está comentando. La última información que aparece en página 7 es que el PAN de México rechaza el asilo de Evo Morales. No sé bien qué puede significar eso. Correcto. Y por último, Damián, aquí en Argentina hay un debate muy fuerte respecto a si lo que ocurrió allí fue o no fue un golpe. ¿Este debate está instalado en el debate público boliviano o no? Aquí está el debate. Creo que en Argentina el debate, lo vengo siguiendo también, creo que el debate es más potente que aquí, también por, por toda la historia que tenemos en Argentina, ¿no? Y también por la cercanía, creo, y por ciertas afinidades de la población argentina con el gobierno de Evo Morales. Creo que en ese debate es fundamental pensar el rol que tuvo los amotinamientos y acuartelamientos policiales y esta, entre comillas, sugerencia que le dan las Fuerzas Armadas al gobierno de Evo Morales, ¿no? Yo te digo, estoy acá y veo
veo, las protestas aquí son muy fuertes, te diría mayoritarias, incluso hasta tranquilas aquí, a diferencia de La Paz, justamente porque es un departamento muy opositor. Efectivamente había sectores de la sociedad que no querían que Evo Morales sea presidente, y creo que esto se fue conversando, ¿no? El tema de la Constitución que no habilita un nuevo mandato. Yo siempre señalo algo que para mí es muy importante, y es que no es cualquier Constitución, es la Constitución de 2009 que se sancionó durante su mandato, y es una Constitución profundamente popular y plebeya. En ciencias sociales decimos que es una de las constituciones más avanzadas junto a la de Ecuador, ¿no? Siempre en el conflicto en Chile se hablaba de que la Constitución es de la dictadura. Bueno, acá no, y fue apoyada por más del 60% de los votos. Te diría que hoy quienes están protestando en contra del gobierno de Evo Morales son los que estuvieron en ese momento en contra de la Constitución. Después se señaló también el tema del referéndum, el tema del Tribunal Supremo Electoral, que estaba profundamente parcializado a favor del MAS. Esos tres conflictos, ¿no?, me parece que son muy importantes para entender por qué la gente estaba tan enojada con este gobierno. Ahora, más allá de eso, creo que sin este rol de la policía y de las Fuerzas Armadas no hubiera ocurrido esto. Ayer conversaba y con algunos amigos historiadores, y yo veo algo parecido que me imagino que los colegas historiadores lo pueden comentar mejor que yo, con el golpe de Estado a Frondizi, ¿no? Recordemos que allí no asume una cúpula militar, sino que asume Guido, que era el presidente del Senado. Guido, claro. La diferencia que uno puede encontrar aquí es que en aquel momento Frondizi se negó a renunciar y lo encarcelaron en la isla Martín García, mientras que acá Evo Morales aceptó renunciar, ¿no?, desde Cochabamba. Esa es mi lectura. Igual entiendo el debate. Yo también acá veo a gente que ha protestado durante mucho tiempo, entonces también entiendo que a la gente que protesta no le guste hablar de golpe de Estado, pero creo que sin el rol de la policía y de las Fuerzas Armadas, Evo Morales habría cumplido su mandato hasta el 22 de enero. Además falta muy poco, ¿no? Entonces, ese es el análisis que hago. Por eso yo adhiero a la tesis de un golpe cívico, policial, militar. Creo que también falta un poco de tiempo para que podamos hacer un análisis más profundo de la situación. Bueno, estamos escuchando a Damián Andrada, que es argentino, periodista, que está en Santa Cruz de la Sierra y ha sido tan gentil con nosotros en ofrecernos toda esta información y su punto de vista desde Santa Cruz de la Sierra. Damián, muchísimas gracias y un gran abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes.